Así que hoy seguiremos con nuestro estudio de Gálatas. Estaremos viendo el capítulo 3, del versículo 21 hasta 28. Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción, pero vamos a seguir a pesar de la interrupción. Así que voy a ir un poquito rápido, tomando en cuenta que ya hemos hecho la base ya de los estudios, ya hemos hecho la base y ya habéis comprendido hasta qué dirección me estoy llevando. Os he explicado todo lo que se vio el domingo pasado y ahora vamos a entrar directamente en Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 21 hasta el 29. 21 hasta 29. Dice la palabra del Señor: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe, el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo y nos protegió nos protegió hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son verdaderos hijos de Abraham. Y versículo 29, que son sus herederos y las promesas de Dios a Abraham les pertenecen a ustedes. Así que como ya hemos visto todo el arranque de todas las cosas, vamos a ir directamente al versículo 21, que es la primera parte que iremos disectando poco a poco. Pero tengo que ponerle algo bien claro, hermanos, que no hay manera, escuchen bien, que no hay ninguna manera que uno puede justificarse ante Dios por guardar los 10 mandamientos. Es imposible. No podemos guardar o ganarnos la salvación haciendo cosas buenas. Es imposible. La salvación es un regalo de Dios. Para nosotros nos sale gratis, pero para Dios le costó la vida de su Hijo. Por eso que la palabra nos dice que horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, que hay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Así que tenemos que tenerlo bien claro. Dios nos regala la salvación. Todas las personas son invitadas para recibir la salvación gratuitamente de parte de Dios, pero deben poner su fe en Jesús, porque Jesús es este camino que nos lleva a Dios, y la fe es este instrumento que activa nuestra relación con Dios. Así que es la fe que activa nuestra relación con Dios. Así que tenemos que asegurarnos que nosotros mantengamos una relación cercana con el Señor, porque sin la fe en Cristo Jesús no hay manera que nosotros podemos agradar a Dios. Así que el versículo 21 pregunta, Pablo hace la pregunta: ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros pudiéramos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Y punto. No hay conflicto. Ciertamente Dios dio la ley a Moisés casi 400 años después de que él hizo la promesa a Abraham. Él le prometió a Abraham, deja tu parentela. Recuerda una cosa: Abraham venía de una familia que adoraba a ídolos. El padre de Abraham y toda la descendencia de Abraham no eran creyentes en el Dios vivo. Pero Dios le apareció a Abraham y le dijo: deja la casa de tu padre, todo lo que tú tienes. Saca solamente las cosas que tú tienes, las cosas que son tuyas, tu mujer, y
obedéceme, vaya a una tierra que yo te voy a enseñar. Abraham no sabía ni dónde Dios le estaba mandando, pero confió en Dios. Creyó en Dios y confió en Dios. Y Dios le prometió, por tu obediencia, porque confías en mí, yo te voy a hacer un hombre grande, voy a hacer esto a ti, voy a hacer esto, te voy a dar un hijo y te voy a dar un descendiente, que a través de ese descendiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Abraham tenía casi 100 años. Pero dice la palabra que él creyó en Dios, y por haber creído en Dios, Dios le tomó eso por justicia. Dios le consideró hombre justo. Así que es la fe en Cristo ahora. Antes no teníamos que tener fe en Cristo, teníamos que creer en Dios. Dios hizo la promesa. Pero ahora tenemos un nuevo camino para ser justificado delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Antes de que eso nos abriera el camino de la fe. Así que el apóstol Pablo pregunta aquí en ese discurso, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas? No hay ningún conflicto, hermano. Tómalo bien claro. No hay conflicto. La promesa que Dios hizo a Abraham no anula la ley que Dios dio. Recuerda lo que vimos hace 2 domingos y hablamos hace 3 domingos también. Que la ley fue dada para exponer el pecado que hay en nosotros. No para que la guardar, porque no podemos guardar, no podemos cumplirla. Fue dada para exponer el pecado que hay en nosotros. Y cualquier persona que piensa que puede agradar a Dios guardando la ley, como los fariseos lo intentaban y los escribas, automáticamente ya cayó de la gracia, por llamarlo así. Porque es imposible agradar a Dios guardando la ley. Por eso, si fuera posible, entonces Dios no hubiera sido necesidad para que Dios hiciera una promesa a Abraham. Él le hubiera dado la ley directamente a Abraham desde el principio. Guárdala y yo te bendigo. Pero cuando Dios dio la ley, era para exponer más, porque donde abunde la maldad, porque sin el conocimiento de la ley, hermanos, no podemos saber que somos pecadores. Porque el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. Segundo, no te harás ninguna imagen, ni lo que sea en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás delante de ella. El segundo mandamiento. Así que sin esta ley no podemos saber que todo eso es pecado. No tomarás el nombre de Dios en vano. Recuérdate del día de reposo, santifícalo. El quinto, que es una relación el quinto, que es una relación entre personas, empieza con una relación familiar. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Wow. No matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no codiciarás lo que es de tu prójimo. ¿Cómo podemos saber todos esos mandamientos sin la ley? Así que la ley nos ayuda para que nosotros podamos saber cómo está de verdad nuestro corazón, cómo está de verdad nuestra posición. Y eso es lo que nos ayuda a decir, wow, voy mal entonces. Así que si robar está mal, si fornicar está mal, si adulterar está mal, si hacer eso está mal, y yo lo estoy haciendo, ¿qué me va a salvar? Ahí miramos a Cristo, el único que nos puede salvar. Así que la ley nos apunta a Jesús. No, porque no podemos guardarla, pero nos lleva a un punto de desesperación para que podamos clamar a Dios por su salvación. Así que la ley en sí no es mala, pero no justifica a nadie. Es decir, Dios no puede considerar a ninguna persona o a ningún pecador justo por guardar la ley, porque nadie la puede guardar. Como vimos hace como 2 domingos les he dicho, la ley ha sido dada para frenar o para revelarnos el pecado que nosotros tenemos en nuestros corazones. La ley, si hubiera sido posible que la ley nos salvara, pues Dios nunca había hecho la promesa que hizo a Abraham. Así que la ley no puede justificarnos, la ley no puede darnos vida nueva, la ley no puede darnos nada de lo que Dios demanda de nosotros. Si eso fuera posible de hacernos justos, Dios nunca había prometido lo que prometió a Abraham. Es lo que Pablo está intentando decir aquí en el versículo 21. Así que vamos a ver qué dice en el versículo 22. En el 22 dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús. La única manera que nosotros podemos recibir esta promesa de libertad es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Así que según la palabra de Dios, todos nosotros, en el momento que nacemos, somos prisioneros del pecado. Estamos en la cárcel del pecado. Nadie puede librarse del pecado. Por eso que los padres
Nunca enseñamos a nuestros hijos a mentir, pero saben mentir. Nunca les enseñan a robar, pero tarde o temprano intentan de robar. Pues es que la palabra nos llama como padres a instruir al niño en el camino de Dios. No te dice de hacer otra cosa, no, dice instruirle en el camino de Dios, porque ya nace con ese defecto de pecar. Ya desea el pecado desde el nacimiento. ¿Has intentado de quitar algo de la mano de un bebé y ve la rabia que está en su cara, que parece que si le das un cuchillo puede apuñalar a su madre o a su padre? Porque lo lleva dentro en su corazón. Por eso es que como padres hemos sido llamados a instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque dentro de ellos ahí reposa el mismo pecado. Así que si intentamos de compararnos con otras personas, que es la peor cosa que un cristiano puede hacer, no te compares con nadie, porque estás mirando a una persona imperfecta como tú. Si quieres compararte con alguien, busca a alguien perfecto, alguien que su estándar moral supera la tuya. No intenta compararte con alguien que está luchando de las mismas cosas que tú estás luchando, pues tienes una comparación, un nivel de comparación bastante más bajo. Busca a alguien que su estándar moral supera la tuya. Y esa persona es Jesús. Si nos comparamos con Jesús, ni perderemos el tiempo para criticar a las demás personas. Si nos comparamos con Jesús, ni perderemos nuestro tiempo de desear a otra o envidiar a las personas. Porque puedes estar fuerte en una área en tu vida que el otro está débil. Y él puede estar fuerte en una área que tú estás débil. Así que ambos sois lo mismo, en la misma olla, cocinándose en la olla de pecado. Es imposible, nadie debe compararse con nadie, porque se está comparando con personas que están siendo dominados o afectados por el pecado. Así que todos nosotros tenemos que mirar a Jesús. Es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Es con Él que debemos compararnos y no con otras personas. Porque ningún creyente debería ser dominado según la palabra de Dios. Ningún creyente verdadero debe ser dominado por el pecado. Podemos caer en pecado, podemos ser tentados por Satanás y caigamos. Pero ningún creyente verdadero vive en el pecado. Como os dije antes, mucha gente le gusta escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque quieren salvarse del infierno. Pero no quieren compromiso con Jesús, no quieren conocer a Jesús, no quieren lo que la palabra demanda que ellos tienen que hacer, que es renunciarse a sí mismo. Jesús lo pone bien claro, 3 condiciones para seguirle. Si algunos quieren venir en pos de mí, la primera cosa que tienen que hacer es negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Mis deseos, mis placeres, lo que a mí más me gusta, tengo que tomar la decisión. Se necesita valentía y coraje para hacer eso. Y necesitamos la ayuda de Dios para negarnos a nosotros mismos. Si deseas negarte a ti mismo, Dios sí que puede ayudarte para negarte a ti mismo. Pero si piensas que con tus propios esfuerzos dejar el hábito de fumar significa que has ganado la batalla, te equivocas. Porque la envidia está al fondo de ti. El celo aún está ahí. La codicia aún sigue ahí dentro, pero tú no lo ves. Dejando una actitud no es renunciando a ti mismo. Es dejando un vicio temporalmente. Pero sin Cristo estamos totalmente perdidos. Escucha lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenecen ¿a quién? Al diablo. Así que alguien que vive en el pecado constante es hijo del diablo. Así que la gente no se ofendan, pero no tenemos que ir por ahí diciendo a todo el mundo que vive en pecado constante. Sabemos que tú eres hijo del diablo, porque la gente no lo van a entender. Pero la palabra nos dice a nosotros como creyentes que entendamos que si hay un pecado en la vida de alguien, dominando a la persona, hablo de pecado de verdad. No se habla de que hay una persona que le cuesta orar, pero ora, pero está luchando para orar, o a una persona que le cuesta, algo le cuesta. No es que vive, hablo de persona que vive en el pecado constante, adulterio, fornicación, robo, que vive constante. Eso es su vida. No es hijo de Dios. Diga lo que diga, es hijo del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cualquier persona que viva en el pecado, cualquier persona que permanece pecando, es hijo del diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, ¿para qué vino Jesús? Vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué son las obras del diablo? Atándonos en el pecado.
No dice que vino el Hijo de Dios para liberarnos del infierno, no. El infierno no fue creado por nosotros. Pero como les dije, todo mundo tiene un basurero en su casa. Vamos al súper para comprar, no para tirarlo en la basura. Pero cuando algo nos sirve, cuando la carne se estropea en la nevera, cuando la fruta se estropea, la tiramos en la basura. Lo mismo hace Dios para las personas que no se sirven a ellos mismos, ni sirven a las demás personas, ni sirven a Dios. No es culpa de Dios si la gente termina en el infierno, porque Dios no quiere que nadie termine en el infierno. Él nos creó por un propósito, nos destinó para algo mucho más grande, para que podamos tener comunión constante con Él para siempre, para que podamos conocerle y Él y nosotros en Él. Para eso Él nos creó. Pero si no le servimos a Él y no servimos a las demás personas, ni a nosotros mismos, a la basura. ¿Condenaremos a Dios por tirarnos en la basura? No, ¿por qué? Porque lo buscamos nosotros mismos. Así que el que sigue pecando es hijo del diablo. Primero de Juan 5:18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Así que los que están en Cristo no son practicantes constantes de pecado. No se caracterizan con eso. Nadie le puede identificar. Así que no, este es cristiano, pero es ladrona. Ese es cristiano, pero es fornicador. No se caracterizan los cristianos con ese tipo de comportamiento. Porque nosotros hemos sido guardados o somos protegidos por el Hijo de Dios. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Satanás no puede dominar la vida de un cristiano. Él no tiene poder para dominar la vida de un cristiano. Pero si nosotros tomamos la decisión personal, como siempre les he dicho que el calvinismo que ellos predican, que Dios creó a algunas personas para mandarles al infierno y otras personas para mandarles al cielo, de verdad que, hermano, me duele mucho mi alma cuando veo que la mayoría de esos pastores son hombres intelectuales, hombres con mucho estudio teológicos. Si intentamos de razonar a Dios, le perdemos a Dios. La Biblia no fue escrita por teólogos. La palabra de Dios no fue escrita por gente con demasiados estudios que no, hombres sencillos. La Biblia fue escrita para personas sencillas. Y se necesita solamente una sola persona para comprender la Biblia. Es la misma persona que inspiró la Escritura, que es el Espíritu Santo. No necesita ser un teólogo o un pastor para comprender la Biblia, no. Solo tiene que ser un creyente que tiene comunión con Dios y pídele y Él te va a revelar las cosas escondidas que están en su palabra. Así que tenemos bien claro que Dios prometió liberarnos de la influencia del pecado por la fe en Cristo Jesús. Así que vivimos, pero lo que vimos el domingo pasado, cuando estábamos estudiando hace como 4 domingos, cuando estábamos aún mirando el capítulo 2 de Gálatas, vimos que Jesucristo, cuando uno dice que yo creo en Jesucristo, no solamente es creer en la existencia de Jesús. Porque una persona dice que no, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Hice una oración de fe un día, me llamaron delante, yo oré y fui bautizado cuando era niño o me bauticé. Está bien todas esas disciplinas cristianas, pero ¿cómo vives tú ahora? Porque la Biblia nos dice que Dios nos demanda ser santos porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que creer en Jesús no significa que yo conozco que Jesús existe. ¿Quién no conoce al expresidente de Estados Unidos? Todo el mundo lo conoce, hasta mis hijos lo conocen. Todos conocen a Donald Trump. Todos conocen al nuevo Joe Biden. Si alguien se acerca a la Casa Blanca ahora, que oye, quiero ver a Joe, ¿acaso nos dejarán entrar? Nunca. Pero si Joe Biden mismo sale de la Casa Blanca y se pone ahí en la puerta y nos llama, Alex, tal, ven, entran. ¿Nos dejarán entrar? Sí que nos dejarán entrar. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos y Él nos conoce a nosotros. Porque no es conocer a Dios que hace que nosotros somos hijos de Dios. Es cuando Dios mismo nos conoce. Cuando nosotros tenemos una relación con Él, que podemos acercarnos a Él. Sabiendo que Él existe no es suficiente para la salvación. El diablo sabe que Jesús existe. El diablo sabe que Dios existe.
Y él pasa tiempo delante de Dios, día y noche, dice la palabra, acusando a los cristianos. Día y noche. Hemos leído el libro de Job que estamos leyendo ahora, a punto de terminarlo. Que Satanás se presenta delante de Dios. Cada vez que los hijos de Dios se presentan delante de él también está ahí diciendo, dando vuelta en la tierra, buscando a ver lo que puede hacer. Pero eso no hace a Satanás hijo de Dios. De la misma manera que aunque nosotros conocemos la existencia de Jesús, eso no nos hace hijos de Dios. Así que no es ser parte de una congregación o tener una Biblia en su casa. No tiene nada que ver con nuestras buenas obras, aunque todo creyente verdadero debe tener buenas obras. Pero todo eso no salva a nadie, no justifica a nadie delante de Dios. Cree en Jesús, hermanos, téngalo bien claro aquí. Que creer en Jesús es tener la plena convicción de quién es Jesús para ti, primero. ¿Quién es Jesús para ti? No para tu congregación o para las demás personas. No. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa su muerte para ti? ¿Qué significa su resurrección para ti? ¿Qué hace su muerte para ti? Tener la convicción de eso. Puedes decir, o puedo atreverme a decir que puedes decir que eres un cristiano. Porque si eres una persona que cree en quién es Jesús, lo que Él hizo, su muerte, su vida, su muerte, su resurrección, y vives conforme o guiado por su Espíritu Santo, que significa que tienes el Espíritu de Dios en ti, porque es imposible ser guiado por Dios si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Es la única manera. Por eso que dice la palabra que el Espíritu de Dios confirma con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? Solo dile que mira, el Espíritu de Dios que está en mí tiene una conversación siempre con mi espíritu para decirme, para recordarme quién soy en Cristo Jesús. Que el diablo nunca venga, hermanos, pone esas dudas en tu mente. Que por qué tú, mira lo que hiciste en el 2019. ¿Te acuerdas cómo tú eras en el 2020? Te llamaban fulanitas tal, fulanito tal. Sí, eso fue antes, pero ya cambiaste de barrio. Ya te mudaste, cambiaste de dueño. Ahora eres esclavo por amor a Cristo. Ya no eres la persona de antes. No permitan nunca, hermanos, que el diablo nos ponga esta duda de quién somos en Cristo. Porque nada de verdad nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada. Nada. El apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos 25 hasta 20. Si es 23 hasta 24, lo que hemos leído de 23 a 24. Y se expresa ahora en el versículo 25 a 26. Él dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora que ha llegado el camino de la fe. Recuerda, la ley estaba ahí temporalmente para guiarnos, para guardarnos, para enseñarnos lo pecaminoso que éramos. No podía salvarnos. Por eso que los hijos de Israel estaban obligados a ofrecer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los sacrificios que ofrecían los hijos de Israel en el desierto cuando salieron de Egipto? El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios cada día por los pecados de algunas personas y después ofrecer sacrificio cada año por el pecado del pueblo. Eso era constante, porque ellos no pudieran guardar la ley. Pero ahora que vino Jesús y murió en la cruz, llevó sobre sí nuestros pecados, y nuestra fe está en Él, ya no necesitamos que la ley nos guarde. Ahora que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, el creyente verdadero tiene una relación personal y directa con Cristo por la fe en Él. Eso es la única manera que uno puede considerarse hijo de Dios, por la fe en Jesús. No porque Dios te creó, o no porque tu madre es cristiana, o tu abuelo era cristiana, o tu abuelo era cristiano, o tu abuela era cristiana. No tiene nada que ver con herencia. No se puede heredar la salvación. La salvación es personal, individual, y es totalmente gratuita de parte de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para ser un hijo o una hija de Dios, eso significa que tenemos que tener una relación personal con Dios como el Padre amoroso, cuidadoso, que nos cuida siempre. Una relación personal con Dios.
Cada uno de nosotros debe cultivar una relación personal con Dios. Es mi responsabilidad vigilar por mí mismo cómo ando delante de Dios. Después, animar a mi esposa para que ella permanezca. Pero es su responsabilidad de permanecer. Y es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos para que permanezcan en la fe. Enseñándoles que no son cristianos porque nosotros somos cristianos. Deben ser cristianos ellos mismos por haber creído en el Cristo crucificado y resucitado. Deben ser cristianos por sí mismos. Así que ser hijo de Dios es justamente eso. Es una relación de cercanía, de cariño, de amor, paz y confianza con Dios. Que quiere decir que no podemos, que no todo mundo en este mundo, no todo mundo en este mundo es hijo o hija de Dios, como dicen la gente del mundo. Nos convertimos en hijo de Dios cuando nosotros respondemos personalmente, individualmente al llamado de Dios de arrepentirnos y apartarnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Debemos arrepentirnos, apartarnos de nuestros pecados y poner nuestra fe en Jesús. Y Dios a cambio, ¿qué hará? Él perdonará nuestros pecados y nos adoptará en su familia y nos dará su Espíritu Santo para que nosotros podamos llamarle Padre. Y su Espíritu confirmará con nuestro Espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y su Espíritu nos guiará todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Así que vamos a dejarlo aquí para hoy y seguiremos el próximo domingo con el versículo, vamos a ver los versículos 27, los versículos 28 y el versículo 29. Y ahí podemos tomarlo por conclusión que hemos terminado el capítulo 3 de Gálatas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque no hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Santifícanos con esta palabra tuya, Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de ella. Danos la valentía que necesitamos para poder renunciar nuestra voluntad y adquirir y aceptar la tuya, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esos momentos difíciles que el mundo entero está pasando. Porque sin ti, Señor, nada y nadie somos. Que tu nombre siempre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.